Que vamos de nuevo de la Rosa, analista político. Ahora sí, Ahora sí, parece que se escucha un poquito ahora sí. mejor. Bueno, señor, yo no sé qué está pasando en Nicaragua, pero bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué Ahora sí se tal? escucha perfecto, ahora sí. ¿Viste? Ahora sí. Bueno, eh, analista político y sobre todo un bombazo en la política, mujer. Yo me quedé, y mira, yo me quedé así en cuanto vi tus publicaciones por medio de Angie Pérez. Y yo dije, wow, esta mujer es tremenda en la política. Ay, bueno, Ella es gracias, política. gracias, gracias. ¿Cuánto Qué palabras tiempo, tan Laura, bonitas. cuánto tiempo? No, no, de todo corazón. ¿Cuánto tiempo llevas en la política, Laura? De analista. Y es una historia interesante porque yo nací básicamente en mi carrera profesional, ojo, no me refiero a nacer. Yo nací como tal siendo analista, o sea, yo me formo en el análisis, a mí me enseñan justamente a hacer análisis en los diagnósticos y análisis de prognosis o de escenarios. Entonces, bueno, así fue que durante años, no voy a decir demasiados años porque no sepa mi edad, pero, pero el tema es que desde yo empecé en inteligencia militar y después estuve en inteligencia petrolera y después me gradué de consultora política, de gestión de gobierno y de campañas electorales. Y bueno, básicamente siempre he estado vinculada al tema de análisis político. Como tal, no es una cosa de análisis político, es decir, no te gradúas de analista político, sino que eso se va generando y se va desarrollando. Y pues sí, lo que yo Exacto. hacía era análisis político. Y mi cargo, mi primer cargo en el que a mí me forman es análisis, tal cual, análisis estratégico se llamaba. Muy bien, te felicito, es un bombazo. Tú ves para que También. tú tengas un cargo tremendo en la política, especialmente en Venezuela. Pero bueno, necesitamos gente, pues, gente limpia en la política, así como tú, Gracias, que, que, gracias. que, que se preocupe por el pueblo, no por el beneficio propio, que es lo que está realmente sucediendo, tú sabes, con los políticos actualmente. Oye, Yo he Imara, tú bautizado, sabes, dime, disculpa que te interrumpa, eso que acabas de decir es muy dime. importante, porque para que las personas puedan tener un poquito de transparencia en la política, necesitan que hayan buenos analistas que no sean vendidos de un lado y del otro. Y sabes que mucho de eso está pasando en Venezuela y no voy a nombrar, es más, ni siquiera solo en Venezuela, en muchos otros países, pero se observa mucho cuando hay periodistas, analistas políticos, etcétera, que están en el exilio y que se venden para una parcialidad informativa, que además surte efecto hacer un brazo informativo, una tendencia política. Y eso es terrible, pero terrible para la población, porque me tienen un aparato comunicacional además donde estoy engañado o engañada porque no sé exactamente si lo que me están diciendo es real o porque ese periodista está vendido. Entonces, eso es fundamental. Fíjate que allí dice M. Quintero L. Bueno, saludos a toda tu audiencia y a los que se están conectando desde mi perfil. Dicen, hay que seguir desenmascarando la También. oposición. En el 2019, Imara, Ujú. eh, nosotros veníamos de una, ¿cómo decirlo? De un éxtasis, de una cosa, todo el mundo feliz porque ahora sí vamos a salir de Maduro y toda la cosa con el Operación Libertad. con Eso lo la, comentaba mi colega Rommel. sí, la Operación Mm, Libertad. Y a los pocos meses empezamos a darnos cuenta de lo que había detrás, empezamos a recibir información de fuentes y entonces empezamos a decirlo, mira, que está pasando algo que está mal, bla, 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 bla. Y muchas personas no lo creían. Y el tema es que ahora sí lo entienden, pero tuvieron que pasar 2 años para que se dieran cuenta. Entonces es necesario eso. El problema es que entonces tenemos medios de comunicación completos, estructuras completas y además periodistas que se prestan para eso. Eso es terrible, Imara. Eso es terrible. lo sé. Lo sé muy bien. No solamente en nuestros países, tanto como el tuyo y el mío ocurre. También en mi país Nicaragua,
tanto como exiliados, Costa Rica, Estados Unidos, España, México y otros países más. Pero sí, se han vendido, especialmente los que trabajan con el régimen. Imagínate. Y con eso que mencionamos en 2019, como yo le decía, con la bendita Operación Libertad, entre paréntesis, lo ocurrido, que yo le dije a Rommel cuando le realicé la entrevista, Operación Libertad, objetivo, Operación liberar a Leopoldo López, que fue realmente lo que sucedió. Mira qué rapidísimo liberaron a Leopoldo López. Y lamentablemente hubieron víctimas nuevamente el 30 de abril para el amanecer del 1 de mayo, que fue una fecha catástrofe terrible, que no solamente Venezuela pensó que ya era ya se iban a liberar, sino también todos los países en esa fecha, todos los países, sus ojos estaban encima de Venezuela. Sí, sí, y eso que tú apuntas es muy cierto, porque yo en estos días lo decía en modo irónico, y es justamente bueno, lo hice en un post, pero también en un programa que tenemos Rommel Beitía y mi persona, que se llama Encontrados, y ahí lo dijimos, y es el asunto de, la operación se llamaba Operación Libertad. Y fue una Operación Libertad. El problema es que nosotros no leímos las letras chiquitas en el contrato, que era que la Operación Libertad no era para Venezuela, sino que era para Leopoldo López, como tú lo acabas de decir. Entonces, mira, mejor verlo así, pero es parte del engaño, y el engaño al que estamos muy mal acostumbrados en Venezuela, y que es traición tras traición y dolor tan dolor después de que te generan tanta mentira recurrentemente. Bueno, tú sabes que Latinoamérica yo la he bautizado poder sin límites. Mira, donde yo te conocí con el post de Bukele. Ah, verdad, Bukele. verdad. Bukele. Sí. Eso llamó mucho la atención. Exacto, y mira, con esto respecto que está pasando en El Salvador, como dice Rommel y otros colegas venezolanos, ojalá no nos equivoquemos, que no sea un segundo Chávez, porque tú sabes que al principio sí era con Chávez, que era el Mesías, el Libertador, y mira ahora cómo está todo esto, que incluso me llamó la atención, años atrás, él era un mirador de Che Guevara y de Castro, que hasta dedicatoria dedicó a los dos para su. Sí, y hay varios temas allí importantes y relevantes, que es el tema de la popularidad y el tema de los índices de popularidad tan altos, por el manejo que ha hecho de la pandemia, por el tema de, perdón, ¿qué cosa? No, dale, que se me acercaron acá. Ajá. Ah, ok. Sí, te están pidiendo autógrafo. Más o menos. Bueno. Entonces te decía que el tema de la alta popularidad, eso está muy bien. Sin embargo, el problema de esto es cuando la popularidad se convierte en una patente de corso para hacer lo que tú quieres. Y entonces en el momento en que se hace una elección como la que se hizo, y que eran elecciones generales, donde entonces él gana 260 y pico de alcaldías, y además de esto genera una mayoría legislativa, eso te indica que tú puedes hacer reformas importantes en la Constitución, y reformas importantes donde tú además tienes injerencia en otros poderes. Tienes injerencia, como ya lo tiene, en el poder judicial y en el poder legislativo. Y está muy bien que a la gente le guste las acciones que se están tomando, pero alerta, y esto es una alerta. El asunto es que cuando no hay equilibrio de poderes, entonces allí es que se presentan los desastres y se ve el barranco ahí, y la gente tiene que decir si nos lanzamos al barranco o no. Y a mí me gusta mucho trabajar con metáforas porque todos entendemos las metáforas, independientemente de hablar lo técnico, etcétera, etcétera. Pero señores, ustedes están al frente de un abismo, decidan si se van a lanzar o no. No den tanto poder. Y entonces aquí salto a México, ya que hablamos de temas de Latinoamérica, que me dijiste, vamos a hablar de Latinoamérica, y aquí salto a México, porque el mismo día
de las elecciones en Perú presidenciales, habían elecciones generales en México. Ujú, ¿Y qué ujú, sucedió? Que la mayoría calificada no la obtuvo, no permaneció con el partido de Morena, que se llama así, ujú. de López Obrador, que está con el tema de la cuarta transformación, y entonces le resta fuerza, incluso él puede hacer coaliciones, por supuesto, con otros partidos, pero no tiene la fuerza Claro. suficiente para tener mayoría calificada y decir, mira, vamos a cambiar la constitución y vamos a meter una reelección indefinida. Entonces México se salvó. Definitivamente. Te dejo el espacio a ti porque tú eres la maestra en esto. Como te dije, tú eres el bombazo. Así te digo ahora, No, con no, todo no, 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 respeto. no. Más bien hagamos esto como una conversación porque eh, aquí no hay maestros y yo mucho menos soy maestra. Soy maestra Y, en lo, otras mira, cosas, pero no. y en la situación de Perú, lo curioso es que eh, es muy, muy controversial. El malo y el más malo. ¿A qué opción eliges? ¿A Exacto, cuál te vas? Porque recuerda, la hija de Fujimori con el tremendo récord que tiene de corrupción política exacto. y más, y con este personaje Paul Castillo que no sabe la definición lo que es realmente el monopolio. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, ahorita, por ejemplo, Centinela 33 dice los salvadoreños están peligrosamente fanáticos. Total. Eso es sumamente, sí, porque el Muy cierto. fanatismo no tiene racionalidad. Y eso pasa en las religiones, en los partidos de fútbol, cuando se andan matando por allá en Inglaterra, y en la política. Cuando la política, a pesar de que la política es un tema emocional, porque somos humanos, el tema Ujú, racional tiene que involucrarse. Entonces, eso que dice Centinela 33 es cierto. Y cuando dices, volviendo al tema de Perú y Mara, ujú, tienes toda la razón. En Perú no se estaba eligiendo entre varios candidatos para un buen presidente. Se estaba eligiendo entre lo malo y lo menos malo, o entre el malo y lo peor. Y eso es patético. Pero el tema no es, vamos a responsabilizar a los partidos políticos y a los políticos. Los políticos no son extraterrestres. Los políticos son una muestra médica, como digo yo normalmente, que de eso que uno observa en microscopio cuando te piden una muestra de algo y te lo llevan al examen, al laboratorio. Bueno, es lo mismo. Esa muestra médica que son los políticos es lo que es la sociedad. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar por qué estamos eligiendo entre corruptos y por qué estamos con terribles historiales y además entre ignorantes porque eso no es un insulto, ser ignorante no es un insulto, ignoramos muchísimas cosas, pero es sumamente grave que darle las riendas de un país a personas que son ignorantes de temas políticos, económicos, como bien dijiste tú, que no sabían ni siquiera lo que es un concepto de monopolio. Entonces ujú. ¿quién va a mandar realmente allí? ¿Va a mandar Cerrón o va a mandar quién? Entonces es muy importante lo que acabas de decir, Imara, definitivamente. Exactamente, imagínate. Y bueno, tenemos Chile, también tú sabes lo que ocurrió en el 2019, catástrofe increíble, que hasta vandalismo increíble, totalmente, que todo lo comenzó con el aumento del metro. Ahí comenzó todo, imagínate. Cuando viene Sí, siendo Chile, la economía, una de las más altas de Latinoamérica, en mi opinión personal. No sé cómo lo ves tú, Laura, sí, sí, en la en economía. efecto. ¿Cómo defines tú la economía Chile-Colombia, Ecuador? Chi- Que Ecuador Chile, Chile recientemente tuvo está elecciones. en Ajá. peligro. Chile está en peligro y las puertas se les están abriendo ahorita al tema de la izquierda. Bueno, porque como dices tú, en el 2019 hay hitos, hay puntadas donde hay tal cual, como en un electrocardiograma, hay puntas y más altas por poner ese ejemplo para decir, mira, aquí hay algunos indicadores que muestran que hay algunas cosas que no están bien. Se está mostrando
que en Chile hay ya resquicios de resentimiento, resquicios de intento de cambio, de estructuras de pensamiento, que cuando se cambia la estructura de pensamiento se cambian las estructuras políticas, y entonces allí se le abre la puerta al resentimiento, a las promesas que normalmente hace el progresismo y la izquierda, y eso es lo que está pasando. Porque fíjate Exacto. que ya se les abrió el tema a una constituyente. También hay algo aquí que resaltar, que es el asunto de Ujú. la poca fortaleza de Piñera para Ujú. contrarrestar ciertos actos que no son necesariamente populares. Es decir, aquí no somos ingenuos y yo normalmente siempre digo, en política no hay ingenuidad y eso es un lema, así como yo siempre digo ni con rojos ni con azules, que desde el 2014 para acá lo vengo diciendo y como digo otros dichos, como ténganlo en el estacionamiento mental, normalmente siempre digo, señores, en política no hay ingenuidad. Y eso también le aplica a Colombia. Pero el asunto con Chile, hablando de Chile, es que cuando hay este tipo de medidas que toman estos partidos, más bien estos gobiernos que son liderados por gente de derecha, y que de un lado y del otro se tienen evidentemente aciertos y desaciertos en los gobiernos, el asunto es que cuando tú empiezas a darte cuenta que hay manifestaciones y que hay revoltijos y que hay pues problemas que surgen realmente, pero el tema es, empieza constante. Viste que me estoy quedando sin batería, pero yo estoy cargando. Cuando empieza esto a hacerse algo constante y cuando tú ves que sigue y sigue la protesta y que hay acciones simultáneas con bombas, con atentados, etcétera, etcétera, tú te das cuenta allí que no hay ingenuidad, que no hay como tal una explosión popular, sino que está siendo manejado por detrás. ¿Y quiénes manejan por detrás normalmente este tipo de revueltas, disturbios y manifestaciones? Cuando está mandando la derecha, siempre es la izquierda la que lo está haciendo. Y entonces, ya va, tú creo que se puso negro la cosa. Y entonces No te allí es preocupes. cuando tú dices, ok, hay que prestar atención. Entonces allí Piñera, hay que decirlo, no se prestó, no se mostró con la fortaleza que debía posteriormente Ujú. una potencial acción constituyente para cambiar la constitución, vale la redundancia, y además de eso, las encuestas para Chile, para las presidenciales, que es ahorita, el 21 de noviembre de 2021, están, yo soy muy mala para los dichos, pero están en pico de Zamuro, creo que se dice, algo así. Está mal. Y te lo quiero mostrar para darte paso a esto. Déjame cambiar Claro. un momento aquí nosotros vemos Ajá. cómo está la encuesta o los estudios cuantitativos. Y entonces Joaquín Lavín, Ajá. que es el azul, mírenlo por dónde está. No tengo lápiz, bueno, sí Ajá. tengo, espérense aquí. No Lo te ven mejor. Y preocupes, aquí que tienen yo los lo veo bien. candidatos, Joaquín Lavín y Daniel Ajá. Jadue es el rojo, Ajá. porque evidentemente es del Partido Comunista. Entonces aquí está Joaquín Lavín y Ujú. acá está Daniel Jadue, que es del Partido Ujú. Comunista. Entonces, por eso es que yo les digo si es que así es el Ujú. dicho, están en Pico de Zamuro, en Chile. Y eso es ahorita el 21 de noviembre. Cuidado, y nosotros no vemos convertir no solo a Perú, que ojo, Perú no se puede todavía proclamar presidente eh, porque la OMPE, que es la Oficina Nacional de Proceso Electoral de Oficial, Perú, no exactamente, ha que el que vende ya el oficializado. boletín oficial. Correcto. Exacto, no lo ha oficializado porque hay 200.000 votos en impugnación que se están dando. Ojo, que ahí hay una Ujú. estrategia del Foro de Sao Paulo que se los voy a contar después en mis redes, pero ayer tuve una entrevista con la gente de Política en Faldas, con Jennifer Barreto Leiva, y entonces hablábamos Ajá. de eso, del asunto de cómo hay la estrategia del Foro de Sao Paulo y cómo hay equipos itinerantes que Ujú. viajan para determinar cuáles son las debilidades del
de todo el aparato electoral. Y entonces allí es que se meten. Y una de las estrategias es que cuando se está impugnando, ya a posteriori, entonces vienen presidentes de otros países que formen parte del Foro de Sao Paulo para decir, mira, ya ganó tal persona, como pasó con Alberto Fernández, o el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que dijo, vamos a felicitar a Castillo porque ya ganó. Entonces, ojo, Castillo todavía no es presidente y lo que les decía es, ojo y tengamos cuidado en que no se convierta ese mapa en rojo, el de Chile también. Colombia, tú sabes que Petro está queriendo entrar ya, que las próximas elecciones, ya que el próximo año son las elecciones en Colombia. Me decían varios colombianos, porque yo les hice varias preguntas a algunos cuando estaba recientemente las protestas hace un mes. Y yo les pregunté qué realmente había detrás de todo esto. Y me comentaban que esto no tenía nada que ver con los izquierdistas, con estos, tú sabes, comunistas, socialistas, y me explicaban, según ellos, que ya estaban hartos de hasta aquí, de toda la administración de Iván Duque. Y mira, yo te voy a decir algo. Esta decisión que él tomó con la reforma tributaria, Iván Duque, en un momento como estamos en un momento en la pandemia, que ha sido afectada mundialmente, no solamente Venezuela, Nicaragua, sino todo el mundo global, solamente a él se le ocurre hacer esto y tomar esta decisión de esta reforma tributaria porque afecta a la clase obrera. La clase obrera es la más afectada. Se necesita estar mal de la cabeza de una persona para tomar esa decisión en un mal momento. Sí, sí. ¿Vale? La mala administración, la economía que está en estos momentos en Colombia, pero ojo, tampoco comparemos Colombia con Venezuela, porque es sumamente la situación diferente. No, hay que hablar lo que es la obra. Hay que hablar lo que es sumamente diferente. No, y es que aparte de eso también hay que ser claros y decir las cosas como son. Lo que pasó con Colombia, como dices tú, fue una locura y un timing terrible. Aumentar los impuestos sobre renta de productos básicos en ese momento era una locura. Pero fíjate una cosa, se estaba esperando conseguir recaudar 6.294 millones de dólares con ese programa de nueva tributación. Pero aparte de eso, se afectaba a las personas según cómo ganaban su sueldo y además te pechaban productos básicos. Entonces, por supuesto que te va a explotar la cosa. El tema no es que, mira, los gobiernos de derecha hacen las cosas bien maravillosas y entonces, ay, qué malos son los de la izquierda. No, no. El tema es decir las cosas como son. Hay, no voy a decir la palabra, pero hay cosas malas, para no decir ninguna grosería, pero que todo el mundo lo entendió. Y luego entonces vienen las protestas, vienen los disturbios y de eso se alimenta la izquierda que quiere llegar al poder. Eso, además de ir preparando la cosa de manera estructural, porque ellos necesitan llegar al poder. Porque mientras más partidos vinculados al Foro de Sao Paulo, que no es ningún cuento de camino y que no es una teoría conspiranoica, mientras más partidos que estén vinculados al Foro de Sao Paulo van a tener un tipo de movimiento y maniobrabilidad distinta. Y no sé si tú te acuerdas que entre el 2008, 2009, 10, 11, 12, ese mapa de Latinoamérica se puso rojo, rojito, como dicen en Venezuela. Y fue precisamente por esta estrategia. Imagínate. Hablando de Colombia, y ya que hablamos de... Exacto, me gustó lo que dijo Cantinela 33. Gracias por estar acá en esta entrevista con Laura de la Rosa, analista política y un bombazo en la política, sin duda alguna. Aquí es la maestra ella. El problema es que la izquierda aprovecha el momento exacto, ellos aprovechan todas estas situaciones. Claro que les conviene, tú sabes, sin duda alguna.
Sí, y algo aquí que dice Cuello Blanco, me gusta mucho revisar los comentarios de las personas, primero para saber lo que piensan y segundo para dar respuesta a lo que se necesite dar respuesta. No, claro, ajá. Dice Chile será un milagro si gana la derecha, aunque ya eso de derecha ya no se maneja. Bueno, sí y no. Realmente está el tema en cuatro ejes. Está izquierda, derecha y globalismo, nacionalismo. Entonces tú tienes que comprender eso. No, no hay forma de no dejar de lado el tema de la izquierda y la derecha, porque esos son los valores, es con lo que se está, es algo, son valores entreverados. Es como las bases o los fundamentos de un edificio. Y él dice, los globalistas van ganando. Luego dice por aquí, subestiman al enemigo, definitivamente, porque no se organiza la derecha, y eso lo hablábamos en estos días y lo hemos hablado 300.000 veces, porque no se organiza la derecha como se organiza la izquierda. Mira, es un punto que ellos tienen mucho la razón, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, ¿eh? La derecha está desunida, está sumamente desunida, según como yo lo veo, Laura. Te lo digo también en la situación de Nicaragua, mi país. Como te comentaba anteriormente, mira, los candidatos presidenciales están encarcelados. La más fuerte, especialmente Diana Chamorro, no puede salir de su casa. Ya tiene 2 semanas que no sale de su casa. Esta semana y la semana pasada encarcelaron a todos los opositores políticos, candidatos, también lo que formaron parte de otra dictadura de los Somoza en 1979. También están encarcelados, le dieron 90 días de encarcelamiento en Managua. Es un trabajo de investigación. Periodistas independientes, la prensa, todos han sido citados en la Fiscalía de lavado de dinero. Sí, sí, pero y hay algo súper interesante, déjame ver si yo tengo aquí el WhatsApp, porque hay un documento de eso, se los quiero mostrar para que lo busquen, porque esto es súper importante. Y aparte yo siempre les digo a las personas, no me crean, contrasten la información, porque a mí no me gusta, así como no me gusta que la gente sea, sabes, como dependientes de otras personas, no me gusta que tampoco sean dependientes conmigo. Ay, déjame ver si se el WhatsApp. Pero el asunto es, y creo que no se está abriendo, bueno, es que busquen la información y contrasten, porque hay un documento, ahorita que hablas de Nicaragua, 5 candidatos presidenciales para las elecciones que son en noviembre, es cierto, ¿no, Imara? El 7 de noviembre, 7 de noviembre, 7 de aproximadamente. noviembre. Entonces, 5 candidatos presidenciales son presos, de veras. Entonces, es una forma de Daniel Ortega de ganar las elecciones. Eso es otro estilo, pues. Eso es otro estilo. Una maravilla. Pero el tema es, y por eso les decía, déjenme ver si consigo el documento, porque el asunto en cuanto terminemos la entrevista, te enviaré el documental y las imágenes que me pediste, pero ahí suavemente, ¿oíste? Suavemente. Ya sabes qué imágenes de las pero las puedo publicar o no. Claro, públicala tú. Yo no puedo, pero tú sí, ¿oíste? Okay, porque perfecto. Yo entro y salgo de Nicaragua, y tú sabes que soy periodista y... No, y aparte de eso, si eso te expone, no lo vamos a publicar. O sea, así de sencillo, porque aparte lo estamos diciendo aquí. No, públicalo tú. Lo que pasa es que yo soy muy inteligente, ¿me entiendes? Yo soy muy inteligente, yo sé dónde meterme y a dónde no. A eso es lo que yo me refiero, Laura. Públicalo tú, no hay ningún problema. Yo es que yo no puedo. A eso me refiero. Bueno, y entonces el tema del Foro de Sao Paulo, búsquense los documentos de trabajo de la reunión vía digital del Foro de Sao Paulo de ahorita en enero de 2021. Y lo digo para las personas que nos están viendo, porque en ese documento el capítulo Nicaragua habla justamente de los 5 candidatos en enero que hoy están por aquí. Entonces ustedes me dirán,
Este foro de Sao Paulo no es, que por cierto se reúne todos los años desde sus inicios, desde 1998 para acá. ¿Cuán- ajá. ¿Cuántas veces aproximadamente ellos se reúnen? Una sola vez ¿Una es sola el vez al año? Congreso. No, pero fíjate, una sola vez es el Congreso. Y Ajá. después ellos, los equipos de trabajo, van trabajando en paralelo a todas las indicaciones que se dieron. Se reúnen una vez al año. Evidentemente en el año Ajá. 2020 no se pudieron reunir. Ojo, que en el año 2019 se reunieron en Caracas, en el Hotel Caracas Hilton, y fueron 200 millones de dólares solamente para la Ajá. organización. Imagínate cuánto se podría hacer con 200 millones de dólares en Venezuela, porque el Estado Imagínate, invitado es el que asume los cargos de por todo. supuesto. Y entonces en el 2020 no hubo reunión y en el 2021 se reunieron vía Zoom, como todo el mundo. Pero el asunto de esto, y por eso les digo, búsquense ese dato, porque en el 2021, enero, ellos ya estaban hablando de los 5 candidatos presidenciales que eran de la oposición, en ese momento no estaban inscritos como candidatos presidenciales y terminaron presos ahorita. Entonces te lo están advirtiendo, esto no es una cosa escondida. Solo que el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, pues así de sencillo. Déjame ver si lo No, puedo por buscar supuesto. aquí. Claro. Imagínate, entonces, como te comentaba, como te decía, están encarcelados, sí, igual la prensa independiente, periodistas exiliados, en estos momentos están siendo, incluso yo te envié un artículo el día de ayer, no sé si lo viste, lo leíste, encarcelaron a un banquero muy importante en Nicaragua, Sí, sí, por, tal cual. porque a los empresarios en Nicaragua los están presionando con los paros nacionales, con las sanciones, que incluso la semana pasada sancionaron a la hija del personaje este de acá, de Nicaragua, a la hija menor, la sancionaron, ¿Te imagínate. refieres a Cristiana Eh, Chamorro? no, Camila, la hija de él, Ah, ok, ok. Camila Ortega, digo personaje Ah, porque ok, ok, sí, 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 claro, a la hija del propio Daniel Ortega, sí, que no puedes decir ahí la cosa, porque aparte creo que estás en un sí, café, una cosa pública. más o menos, y una personita ahí me hizo ojito, entonces disimulé, porque tú sabes, como que y estoy en la zona roja, rojita, pero bueno, aquí estamos, Mira, todo pero bien, eso si no que te tú preocupes. cuentas es terrible, eso que tú estás contando es terrible, me parece, o sea, es terrible, es que no hay otra palabra para decir, porque el periodista se tiene que estar ocultando y preocupado. Si estás en un café hablando, ¿por qué tendrías que estar preocupada por ese tema? Me parece terrible. Imagínate, ahora comprendes por qué soy corresponsal de Televisa, por no estar involucrada en nada de esto. Y fue cuando un productor de Argentina fue el que me buscó y él me preguntó, sí, no hay problema, entonces voy a aprovechar, ya que la situación en mi país, el periodista no está muy bien, entonces voy a aprovechar y me voy a involucrar eh, con los artistas, que es cuestión que no tiene nada de malo, ¿me Oye, entiendes? Y con los Mara, políticos, ¿y por dime. qué, y por qué entonces te metes a entrevistar gente como yo que habla de política? Sí, o sea, pregunta frontal. Porque también abordo ese tema, pero en lo internacional, mi vida. No, te hago la pregunta porque es que es muy peligroso. No, yo sé, pero no te preocupes que esto está bien. No, incluso yo hice una entrevista con Romelit y todo bien. También hice una entrevista con otra persona que yo luego te voy a comentar, te lo voy a enviar por WhatsApp y todo bien, no te preocupes. Si yo hablé con él y se lo dije, mira, ya sabes todo, no te preocupes, no hay ningún problema. No ocurre nada. Si yo tuviera, como te dije, si yo estuviera involucrada en algo fuerte, así como, te voy a mencionar periodistas que son de rango fuerte, por ejemplo, la María Lili Delgado, no sé si las has escuchado, que es corresponsal de Univisión, ella fue citada para la fiscalía y mira, y le quitaron en, en las cuentas bancarias, se las quitaron, igual con estos bancarios, igual.
Entonces no te preocupes, no hay ningún problema. Solo te digo porque una persona solo me hizo así de reojo, nada más. Pero no pasa nada, no te preocupes. Sí, sí, la seguridad primero. Y si estamos hablando de estos temas, Si estando hubiera, tú si hubiera, aquí, peli- si hubiera peligro, créeme que no estuviera acá contigo. Así por eso te lo digo, ¿ok? Ya con eso te digo todo. Si hubiera peligro, buenísimo, ¿ok? buenísimo, buenísimo. Bueno, Si lo que hubiera te peligro, no contaba te la es, hago. Ujú. lo que te contaba es que, les iba a mostrar, porque ya lo conseguí, no Y estaba otra, desde hace y mucho. otra cuestión, Laura, que quiero decirte que no eres la única analista político que yo entrevisto. No Claro. eres la primera, mi vida, ¿ok? Y obviamente todo ahí con orden, pero no pasa nada, tranquila, no te Lo más preocupes. importante es tu seguridad. Por eso te digo, y sé que has entrevistado a Rommel y a otras personas de temas políticos, pero si hay un tema de seguridad, pues decimos, mira, vamos a ponernos a hablar aquí de Televisa y de los artistas. Exacto, por eso te lo digo, que vi que te pusiste un momento como dijiste, ¿por qué me estás, o sea, me hiciste la pregunta? Por eso te digo que no pasa nada, estoy tranquila acá. Buenísimo. Imagínate si no nos saliera fuera del país porque yo entro y salgo. Es por lo Perfecto. mismo que te digo. Es que yo abarco las dos ramas, política y espectáculo, que son Buenísimo. las dos ramas que a mí me encantan y me fascinan. Buenísimo. Genial, Y para genial. mí, en lo personal, el periodista tiene que saber de todo, mi vida. Mi Laura hermosa, el periodista tiene que saber de todo. Sí, así es. Yo creo también, el periodista debe saber absolutamente todo porque va a ser un receptor de información. Ya después allí los que se Exacto. especialicen deciden especializarse, pero sí, en definitiva sí. Exacto. Mira, aquí dice Mira, Cuello Blanco, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, también está la Internacional Socialista y la Alianza Progresista. Sí, eso lo hablábamos justamente ayer, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son como la izquierda carnívora. Y la Alianza exacto. Progresista y la Internacional Socialista son como la izquierda vegetariana, son una izquierda un poco más light. Explícame una diferencia entre autoritarismo y popularismo. El populismo Dame una. te puedo decir semejanzas y diferencias. No, El dale. autoritarismo y el populismo pueden estar en cualquier ideología y cualquier vertiente. Entonces eso es importante saberlo porque hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha. Y el Ujú. populista es aquel que muestra acciones muy fáciles a problemas complejos cuando hablamos de Estado, nación o de países. Entonces ahí tú determinas que ese es un populista. Y el populista normalmente siempre es, no, hay una identificación muy importante con el tema del populista. El populista siempre necesita un enemigo externo, siempre. Siempre necesita un enemigo externo, el que sea. Por eso es, por ejemplo, que Chávez construye a la derecha, porque en Venezuela no hay derecha, y entonces dice, no, es que la derecha, pero realmente estos son partidos de izquierda que aparte se lo toman, se disfrazan de azul, que Eso te iba a decir el normalmente disfraz. y globalmente son vestidos de azul. Eso pasa en todos los países excepto en Estados Unidos, que la cosa está invertida. Los demócratas Los son el republicanos. azul y los republicanos son el rojo. Pero eso solo pasa en Estados Unidos. El resto del mundo está Exacto. la izquierda de rojo y la derecha de azul. Entonces te decía, normalmente el ejemplo es decir, tengo un enemigo externo. Entonces Chávez se crea este enemigo que es, tenemos a la derecha la cúpula podrida, Ujú. ta, 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 que yo nunca le digo a la gente que creyó en esos brutos, porque es que allí no hay brutalidad, allí hay mucha manipulación sociológica. Y es, por ejemplo, Exacto. también lo que pasa en Perú. Y si hay un enemigo común es el yanqui. El yanqui, Estados Unidos, los yanquis de mierda, como les decían, y que algunos lo siguen usando. Entonces, El imperio. El imperio, te digo. el autoritarismo es el uso de la autoridad como tal para decir yo impongo esto. Entonces hay una diferencia importante entre autoridad y autoritarismo,
porque no podemos como tal poner en la misma raya al populismo, sino más bien a la autoridad. Y entonces ahí tomo el ejemplo de El Salvador. Justamente, ¿qué hay en Salvador? ¿Es autoridad o autoritarismo? La autoridad se puede convertir en autoritarismo y es el ejemplo perfecto que todos nos está preocupando, que a todos nos está preocupando esto, hasta qué punto va a ser autoridad y en qué momento se va a convertir en autoritarismo. Yo me estoy quedando sin batería porque no quiere cargar la cosa. Por eso se te Ajá, pone no lo negrito, cargaste. ¿verdad? Se te está poniendo así como No, negro. no, yo te veo muy bien y te escucho muy bien. En serio, bueno, a mí se me, yo Claro, por eso aprieto constantemente porque me dice que no lo estás cargando, porque estoy nos quedan 15 cargándolo, minutos. Ah, estoy ok, nos quedan cargándolo. 15 minutos. ¿Será que aguante 15 minutos? Porque nos quedan 15 minutos para Y si no finalizar. aguante y se cae, bueno, se cayó, ya saben que por falta de batería. No Mira, importa, de todas maneras, aquí la bueno, guardo la entrevista, ¿ok? sí, sí, Ok, guarda la entrevista. Algo que te iba a comentar, que le quería dime, mostrar a la audiencia tuya y mía, que es, que dime. les decía, Ajá. revisen la memoria de la reunión del grupo de trabajo que hubo en enero del Foro Ajá. de Sao Paulo, lo que les estaba comentando, y se los voy a mostrar. Mira, Cris Lumar dice, no se ve bien, es que a mí se me está poniendo negra la pantalla porque me está haciendo, lo estoy cargando y me dice que no se está mostrando. Pero bueno, vamos a aprovechar lo que agarre. A ver, te muestro. Ok, ok. Laura, o aquí Aquí está. una pregunta. Ajá. Ok, ok. Dice, memoria de la Primero. reunión, déjame quitar aquí el cable para que no me siga diciendo lo del software. Memoria de la reunión del grupo de trabajo enero Ajá. 2001. Búsquenlo, por favor, está aquí en la página del Foro de Sao Paulo. Y entonces ustedes van a revisar que esto está documentado por capítulos, empieza por Argentina, Brasil, pero vamos a llegarnos a Nicaragua, que fue donde Ujú. les comenté que esto es importante saberlo, déjame ver, llegar rápido y perdonen ahí que se vea la cosa rodando y aquí está. Informe de País Nicaragua. Entonces, aquí está Ujú. hablando de, bueno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de la pandemia bajo control. Tú me dices si se ve, Ujú. hija. ¿Se ve bien? No, yo lo veo perfectamente. Tú sabes que yo lo leí también, pero es para la audiencia para que lo leí, observe un poco. Perfecto. Y entonces aquí dice situación de la derecha, disputas internas y candidaturas. Y ustedes van a revisar cómo ellos están haciendo un mapeo de cómo está la situación. Y aquí dice los aspirantes a candidatos presidenciales en la derecha y se van a dar cuenta que Ujú. están los personajes que están siendo Correcto. presos en este momento. Entonces esto es, síganlo Así mismo revisando es. ustedes, es gravísimo, porque eso lo estaban diciendo desde enero y nos avisan. Pero, sin duda alguna. Que tú me lo pasaste, yo lo tengo ahí. No te preocupes. Pero súbelo, sí. Súbelo tú. Excelente. Laura, tú crees que, una pregunta, crees que algún día nos liberaremos de todos estos personajes, de estos regímenes? Venezuela, Cuba, Nicaragua especialmente. ¿Tú crees que hay una vía de camino, de esperanza, de luz, como venezolana, como nicaragüense? Si no hubiese vía de camino, yo no estuviera en esto, ni tú probablemente. Y eso se lo digo porque hay gente wow, se desmoraliza con toda razón, porque lo que vivimos de maneras distintas, seamos migrantes o no migrantes, es un duelo, ¿ok? Porque sobre todo esos países que tú acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua y Venezuela, es un tema que duele. Ahora, si no hubiese esperanza, que ojo, esperanza bien entendida, porque también la esperanza a veces es un arma de doble filo. Pero si no hubiese esperanza, no estaríamos haciendo esto. No estaríamos, por lo menos yo digo que en mis redes sociales, en mi plataforma y en los esfuerzos que hago, en línea, porque yo tengo mi trabajo fuera de redes, pero lo que hago en línea, en las redes, es educación política. Y hay una cosa Exacto. importante, déjame ver si te lo hago aquí, no sé cómo, Ajá. normalmente tengo mi, mi pizarra y aquí no la tengo allá en la otra biblioteca, pero es esto, te lo voy a dibujar rápidamente. Y es Ujú.
Esto que está aquí. A ver si lo ven. Esto que está aquí. Y esta curva es la ley de difusión de una idea. Esta curva, se los acabo de hacer, te lo acabo de hacer en 2 segundos. La ley de difusión de una idea es que... Por eso te digo que eres un bombazo, Dios mío. Eres la maestra, Dios. Dios. No, chica, no me digas así. Bueno, el tema es que aquí, déjame cambiar la cámara un momento y vámonos para acá. Aquí hay un 13%, aquí hay un 13%, y aquí un 16%, un 40 y pico. Ustedes le ponen los números que le falten, 30 y pico. Entonces, esta ley de difusión de una idea, la gente, por ejemplo, te pongo el ejemplo del 2019 en Venezuela. La gente en el 2019 había muy pocas personas que habían entendido que la oposición no era oposición. Al 2019, este era un 13%, yo diría que menos. En el medio del 2019, ya la cosa se sumó 16%. 16%. Entonces, aquí esto empieza 2019. Y estos se llaman la avanzada, tiene otro nombre, pero en este momento no recuerdo. Estos se llaman los early adopters, que son los adoptadores tempranos. Dime si se ve, porque yo estoy escribiendo aquí. Ahora sí se ve. Yo lo veo muy bien, no te preocupes. Perfecto. Estos son los adoptadores tempranos. ¿Ok? Que esta es la vanguardia y estos más bien son los adoptadores tempranos. Y aquí viene la mayoría temprana. Ya te voy a explicar por qué les cuento esto. Y esta es la mayoría tardía. Se lo estoy anotando así en vivo y directo. Mayoría tardía. Y estos son los rezagados. ¿Qué son los rezagados? Que por cierto también son un 13%. Esa es la gente que entiende las cosas de último. Y ojo, la mayoría tardía también. Entonces, para que nosotros entendamos quiénes son y se puedan hacer acciones, se necesita llegar a este punto. Es decir, los de avanzada, los early adopters o los adoptadores tempranos y la mayoría temprana. Cuando nosotros llegamos a este punto, la gente empieza a entender que hay cosas por hacer. Y esto se tiene que vincular en 3 ejes, que es la población, a mí no me gusta llamar pueblo, de verdad no me gusta llamar pueblo, la población, la comunidad internacional, que la comunidad internacional es un caso porque no quieren hacer nunca nada, y entonces ellos pretenden que a partir de comunicados se va a hacer algo, y normalmente los ejércitos, cuando los ejércitos o las fuerzas armadas de un país no están vendidas. Pero entonces aboquémonos en este momento, no hablar con la comunidad internacional, ni hablar con las Fuerzas Armadas. Hablemos con la gente, con la población. De esos 3 ejes, hablemos con la gente. Y entonces aquí viene este tema donde la gente tiene que pasar a ser una mayoría temprana junto con todas estas personas para por fin entender cuál es la situación de su país. Cuando se entiende cuál es la situación de su país, comienza la presión desde la población. Si tenemos poblaciones, pueblos, y no me gusta decir pueblo en serio, si hay pueblos o poblaciones que no entienden la situación y no llegan a esa punta de la curva, seguimos trabajando en vano. Entonces, por eso te digo, si no hubiese esperanza, ojo, una esperanza bien comprendida, no estaríamos haciendo nada. Tienes mucha razón. Wow, de verdad que hoy me he documentado y he aprendido hoy mucho más contigo. Ay, qué de verdad. bella. Gracias, Imara, gracias por la oportunidad. No, Laura, el honor es todo mío. Y la próxima semana viajo a México, ¿eh? ¿Estás en Monterrey en estos momentos? Estoy en Monterrey. ¿Cuánto tiempo tienes de vivir en México? Mira, yo salí de Venezuela en el 2007. Estuve hasta el 2014, 2015 en Ecuador y en el 2016 ya me vine renuncié en Ecuador y en el 2016 me convocan, me invitan a participar en una campaña electoral de un candidato independiente, campaña que ganamos, todo el equipo por supuesto, y fue una cosa espectacular porque era el primer candidato en todo el país que era independiente sin partido. En México. En México, para mí fue una cosa maravillosa, maravillosa.
Entonces, bueno, estoy aquí desde ese tiempo. Ahí, Serás bienvenida, entonces, si no nos vemos porque estamos en ciudades distintas, igual te voy a dar la bienvenida y voy a estar pendiente. no, de todas maneras veré que como llego allí a Monterrey para que nos reunamos, almorcemos, cenemos, no sé, a una pequeña reunión y verte. Quiero verte en persona, ¿eh? Para Buenísimo, seguir, buenísimo. para seguir enriqueciéndome contigo, ¿eh? De verdad que estoy aprendiendo muchísimo contigo. Es Es que mutuo. uno termina de aprender. Uno no puede decir, ay, yo me la sé toda, no, no. Siempre con la humildad de decir, quiero aprender más, más y más. Uno nunca termina de aprender en la vida. Exacto, pero es mutuo, es mutuo. Yo aprendo muchísimo de ti y el que se niega a aprender, sencillamente es un ignorante. Entonces, no, aparte estoy feliz de que me hayas abierto tu espacio desde Nicaragua. Me preocupó en un momento lo que te dije cuando vi las señas y me dijiste, y ahí me entró en shock, no, ¿para qué nos entrevistas? No, Pero no, 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 buenísimo, no, no. estoy Yo soy muy contenta. inteligente. Yo sé dónde y dónde no. No, Perfecto, pues, perfecto. además, Bueno, tengo familia en Nicaragua, imagínate, sí. Sí. y la protección completa, pues así debe ser. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Aymara. No, a ti, mi hermosa Laura. ¿Y qué te ve el clima en estos momentos? Me imagino que estás súper cansada. A darle con todo, a seguir informando a la audiencia el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que hago en redes. No es lo que hago fuera de redes, así que normalmente sí estoy cansada, pero vale la pena. Vale la pena. Porque como te decía, en el 2019 mucha gente no lo entendía. Alguien por ahí decía, M. Quintero, M. Quintero L. decía, a mí me llamaban chavista por decir en el 2019 que Guaidó era un fraude. Y entonces aquí lo importante es, y ahora Ahí me rectificaron. entra ya el fanatismo, como dijeron al principio, el fanatismo. Exactamente. Entonces, bueno, buenísimo. Imagínate. Bueno, Aymara. Laura, nos quedan 5 minutos. Bueno, a los que están acá, si quieren rapidito hacerle una pregunta a Laura de la Rosa, si quieren hacerle alguna pregunta a ella, a mí no, a ella. ¿Qué les pasa a ella? Bueno, Nos quedan 5 minutos. aquí está Gofredo Toto, dice felicidades, Juan Rincón, habla de la sonrisa, Lexaida Álvarez 50 dice, tiene toda la razón tu colega Laura, me encanta verte todas tus informaciones con una esperanza inmensa, que con la ayuda de Dios vamos a salir de esta pesadilla. Mira, esa es tu colega, Aymara, qué chévere. Wow, Lexaida. wow. Gracias, Eh, gracias, gracias. Centinela Veo dice, que también veo que tienes admiradores también que dicen que están enamorados de tu sonrisa, imagínate. luego dice, depende que la gente despierte. Están, Chris, pi- están pidiendo más, dicen, más contigo, como esto. Bueno, si me permites, hacemos la segunda parte en un próximo día, no hay ningún problema. Oye, mira, la podemos hacer cuando viajes a México. Llego a mi exacto. cama, la hacemos en persona, si estás de acuerdo, ¿verdad? La Claro, grabamos en persona hacemos una y, entrevista. y la subimos y te la hago en persona también allá, llegando a México. Así, Yo viajo la próxima semana, el próximo lunes, que tengo que buenísimo. cubrir el evento que te comenté de espectáculos en Televisa, que me llegó ya la invitación y tengo que organizar con varios actores del gremio de ayer. Buenísimo, buenísimo. Mira, Jofran dice, el populista cree en genos, haciéndoles creer que todo se le va a regalar. Exacto. Dice, continúa diciendo, el autoritarismo, aparte de ser populista, luego pasa a que lo que él diga es ley y punto, en efecto. Y ese es el borde, el límite, el borderline de la autoridad al autoritarismo. Es muy importante esto que acaba de decir Jofran. Bueno, por acá decía que no se ve bien alguien, la otra persona decía se ve calidad. Siempre hay enemigo y nunca son Muchas ellos. gracias. Exacto, exacto. Así mismo es. Bueno, Muchas eh, gracias. Bueno, Laura, ya nos queda 2 minutos. ¿Qué le quiere decir a nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses? Estamos en el mismo objetivo. ¿Qué le dices? Antes de despedirnos. se está pausando, se está pausando. Bueno, lo que Sí, siempre les digo, lo que siempre les digo, el tema aquí es educación y pedagogía política, hagan lo que tienen que hacer en sus respectivos países donde estén, si son migrantes y en Venezuela, no se descuiden ustedes como personas, no se descuiden como familias, busquen en lo que puedan sus temas personales y pues nada, infórmense contrasten informaciones
Y el tema de la esperanza es algo importante. Tengan mucho cuidado con los vendedores de esperanzas y cortinas de humo, porque es muy fácil mezclar eso. Pero hay elementos que uno puede determinar a tiempo para no dejarse engañar. Y otra cosa muy importante es dos cosas. En política no hay ingenuidad y la izquierda no saca de izquierda. Sin duda alguna. Bueno, esto fue con Laura de la Rosa, analista política y una gran maestra en política, sin duda Gracias, alguna. Mara. Y, Un y abrazo. orgullo venezolano. Un abrazo, También. mi vida. Nos vamos en contacto, cualquier cosa ahí, estamos ahí. Yo primero, llegando a México, te pongo un mensajito al WhatsApp para ver, yo viajo y me indicas bien para dónde nos podemos ver en Monterrey, ¿ok? Buenísimo. Un beso. Saludos a tu Un audiencia. beso. Muchas gracias. Un beso. Bye, Estamos en bye. contacto. Fuerte abrazo y muchas gracias. Bye, gracias a ti. Bye, 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 bye.